Durante miles de años, los faraones del antiguo Egipto fueron considerados dioses en la tierra. Gobernaban con poder absoluto, decidían sobre la vida y la muerte, y sus órdenes eran incuestionables. Pero lo que casi nadie te cuenta es que detrás de ese poder existían prácticas que hoy resultarían completamente impensables. Algunas eran rituales secretos, otras decisiones políticas extremas y otras simplemente cruzaban límites que ni siquiera en su época eran normales. Lo más sorprendente es que muchas de estas prácticas no solo estaban ocultas, sino que eran deliberadamente borradas de la historia. Y lo que vamos a ver hoy podría cambiar por completo tu forma de entender a los faraones. Para entender lo que hacían los faraones, primero hay que entender algo fundamental. En el antiguo Egipto, el faraón no era solo un rey, era considerado una manifestación divina o una especie de intermediario entre los dioses y los humanos. Esto significaba que su autoridad no tenía límites reales. Si el faraón decía algo, se convertía en ley, pero ese poder absoluto también abría la puerta a decisiones que, desde nuestra perspectiva, parecen completamente fuera de lo común, y algunas de esas decisiones eran profundamente controvertidas, incluso dentro de su propia sociedad. Uno de los aspectos más sorprendentes del mundo faraónico es la práctica de los matrimonios dentro de la propia familia. Muchos faraones se casaban con sus hermanas o incluso con sus hijas. Para nosotros, esto resulta chocante, pero para ellos tenía una lógica muy específica. Creían que la sangre real debía mantenerse pura y que mezclarla con personas externas podía debilitar el linaje divino. Además, imitaban a los dioses, ya que en la mitología egipcia varias deidades también estaban unidas por lazos familiares. Sin embargo, esta práctica no estaba completamente aceptada por toda la población. De hecho, fuera de la familia real, estos matrimonios eran extremadamente raros. Era una excepción, reservada solo para quienes estaban en la cima del poder. Otra práctica que puede resultar inquietante es la forma en que los faraones manipulaban la historia. Cuando un gobernante caía en desgracia o cuando su legado era considerado negativo, su nombre podía ser eliminado de registros oficiales. Esto se conoce como damnatio memoriae o condena de la memoria. En términos simples, era como si esa persona nunca hubiera existido. Sus estatuas eran destruidas, sus nombres borrados de los templos, y su historia reescrita. Un ejemplo famoso es el de un faraón cuya imagen fue eliminada casi por completo tras su muerte, lo que dificultó durante siglos reconstruir su historia. Esto nos muestra algo importante. La historia del antiguo Egipto no siempre es objetiva. Muchas veces es el resultado de decisiones políticas tomadas por quienes tenían el poder. Los faraones participaban en rituales religiosos complejos que tenían como objetivo mantener el equilibrio del universo. Este equilibrio era conocido como Ma'at, un concepto que representaba el orden, la justicia y la armonía. Pero algunos rituales podían ser extremos. En ciertos periodos existían prácticas relacionadas con sacrificios simbólicos o ceremonias donde se representaba la renovación del poder del faraón. No siempre implicaban violencia directa, pero sí reflejaban una visión del mundo donde el poder y lo divino estaban profundamente entrelazados y donde el faraón debía demostrar constantemente que era digno de gobernar. Si hay algo que definía a los faraones era su obsesión con el más allá. Para ellos, la muerte no era el final, era el comienzo de una nueva existencia. Por eso construyeron monumentos gigantescos como las pirámides, pero lo más sorprendente es lo que incluían dentro de sus tumbas. No solo eran enterrados con tesoros, también incluían objetos cotidianos, comida, muebles e incluso representaciones de sirvientes. La idea era recrear su vida en el más allá. En épocas más antiguas, existen indicios de que algunos gobernantes pudieron haber sido enterrados junto a personas reales que los acompañarían en la otra vida. Aunque esta práctica desapareció con el tiempo, refleja hasta qué punto la muerte era vista como una continuación de la vida. Las tumbas de los faraones no eran simples lugares de descanso. Eran espacios cuidadosamente diseñados, llenos de pasadizos, cámaras ocultas y trampas simbólicas. Todo tenía un propósito: proteger el cuerpo del faraón y asegurar su transición al más allá. Pero también había otro objetivo: evitar que los ladrones accedieran a los tesoros. A pesar de todas las precauciones, muchas tumbas fueron saqueadas.
Sin embargo, algunas lograron permanecer intactas durante miles de años, revelando secretos que habían permanecido ocultos desde la antigüedad. El poder de los faraones no solo se limitaba a lo espiritual. También tomaban decisiones políticas que podían afectar a millones de personas. Guerras, construcciones monumentales, cambios religiosos, todo dependía de ellos, y en algunos casos, estas decisiones eran controvertidas. Hubo faraones que intentaron cambiar completamente la religión tradicional, imponiendo nuevas creencias. Esto generó tensiones internas y, en algunos casos, rechazo por parte de la población y de la élite religiosa. Cuando estos faraones murieron, sus reformas fueron revertidas y su memoria, en algunos casos, borrada. Ser faraón no solo significaba tener poder, también implicaba una enorme presión. Debían mantener el orden del reino, asegurar las cosechas, dirigir ejércitos y cumplir con expectativas religiosas. Cualquier error podía interpretarse como una señal de que habían perdido el favor de los dioses. Esto explica por qué algunos faraones tomaban decisiones extremas. No era solo ambición, era también una forma de asegurar su legitimidad. Cuando miramos estas prácticas desde el presente, pueden parecer extrañas o incluso inquietantes. Pero es importante entender que pertenecen a un contexto completamente distinto. Una época donde la religión, la política y la vida cotidiana estaban profundamente conectadas. Los faraones no actuaban al margen de su cultura, eran producto de ella. Aunque eso no quita que algunas de sus decisiones sigan siendo difíciles de entender hoy. Los faraones del antiguo Egipto fueron figuras complejas, gobernantes, líderes religiosos, símbolos vivientes de una civilización que dejó huella en la historia. Pero también fueron humanos, con ambiciones, decisiones controvertidas y prácticas que hoy nos resultan sorprendentes. Lo más fascinante es que, incluso después de miles de años, seguimos descubriendo nuevos detalles sobre sus vidas, y cada descubrimiento nos recuerda algo importante. La historia no siempre es lo que parece, y muchas veces los secretos más impactantes son los que permanecieron ocultos durante más tiempo.